Bien, vamos ya, amados hermanos, al capítulo 5 de este interesante libro, La tormenta que se avecina, y vamos a estar viendo hoy la tormenta que se avecina sobre la familia, ¿ok? La tormenta que se avecina sobre la familia. A modo de introducción, quiero señalar algunas cosas que nos dice el libro, ¿no? El observador cultural Christopher Lasch, en 1977, hace bastante años, ¿no? Señaló la familia era necesaria como un oasis de seguridad y afecto en un mundo que se está enfriando aún más con el avance de la era tecnológica. Bueno, lo cierto es que la modernidad estaba aplastando la familia en ese contexto, y estos comentarios de este observador no alcanzaban a ver lo que iba a suceder prácticamente 45, 46 años más tarde. Y es precisamente, hermanos, el asunto que vamos a estar abordando esta noche. Entonces, algunos principios fundamentales que nos hace bien recordar y saber es que Dios estableció la unidad familiar desde el principio, ¿cierto? Allá en Génesis, ¿cierto? En el mandato dado a Adán y a Eva, que fue precisamente fructificarse y multiplicarse. Por lo tanto, se entiende que allí está implícito el asunto de la familia, en el diseño original de Dios previo al pecado. También eso es bastante importante saberlo. El lenguaje de la familia se extiende en las Escrituras para establecer a través de la obra del Señor Jesucristo una familia de hermanos y hermanas, ¿cierto?, que morarán con Dios por la eternidad. Y finalmente, las familias, ¿cierto?, como núcleo, muestran la gracia de Dios, la gloria del Evangelio, y son esenciales para cualquier sociedad funcional. ¿Ok? El asunto ahora es lo que hemos estado viendo, ¿no? El libro es bastante ordenado en ese sentido porque nos va presentando cómo la secularización empieza a afectar los distintos estamentos, instituciones, digamos, tradicionales, y que obviamente también tienen su base en la escritura. ¿Qué dice o cómo mira la familia, ¿cierto? O más bien la familia está en la mira del proceso de secularización. Y en este sentido tenemos que decir que el proceso de secularización no se restringe a asuntos como los que ya hemos visto, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, la libertad religiosa, el acceso al aborto, el matrimonio que veíamos la semana pasada, sino que también ahora este proceso, esta revolución, también quiere atacar nuestros hogares. Nuestros hijos son precisamente los futuros discípulos de la cosmovisión progresista y secular. El dominio absoluto del secularismo que exige la erradicación de cualquier vestigio de cosmovisión premoderna. ¿Recuerdan ustedes ese concepto, no? Premoderno, cuando se asumía la existencia de Dios, antes de la modernidad. O bíblica, es la educación de la generación futura. Vale decir, todos quienes creemos en Dios somos un verdadero obstáculo para este proceso de secularización, para esta era en la cual hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, el primer punto que nos ofrece el libro es el final de los derechos parentales, ¿ok? El final de los derechos parentales. Y lo primero que tenemos que decir es que el rol de los padres en la crianza de los hijos es erosionado por la cosmovisión secular. En otras palabras, los padres que desafían la ideología es necesario sacarlos del medio. Y nos sirven para este propósito tres países que un poco ilustran la intención de restringir o anular los derechos de crianza de los padres. Y obviamente, hermano, al hablar de estos tres países, nos vamos a dar cuenta que ya muchas cosas uno no las ve tan de lejos, sino que están bastante cerca, las hemos oído, pero estos tres países son bastante progresistas, por lo tanto, llevan la ventaja, pero nos muestra la proyección de esto. O sea, si eso está pasando en países como Canadá, como Gran Bretaña, ¿cierto? Es altamente probable que también se proyecten a nuestra región latinoamericana y, por supuesto, también a nuestro país llamado Chile. El primer ejemplo es el ejemplo de Canadá. Yo me tomé la libertad de ponerle al título ahí
digamos, lo que enfatiza el autor. El ejemplo de Canadá que nos enfatiza, anular el rol de crianza de los padres. Es un buen ejemplo para hablar de eso. Entonces, acá el Tribunal Supremo de Columbia Británica ordenó que una niña de 14 años, imagínense, recibiera inyecciones de testosterona sin el consentimiento de sus padres, ¿sí? Y también, esto es llama mucho la atención, es muy relevante. Y también, este mismo tribunal advierte a los padres que ellos van a ser acusados de violencia intrafamiliar o violencia familiar si es que se atreven a llamar a esta niña por pronombres femeninos o por el mismo nombre que ellos le habían puesto desde su nacimiento. Una redefinición, por supuesto, de lo que nosotros entendemos por violencia familiar. Y es un atentado contra todo lo que hemos entendido por biología en los 2000 años de historia que lleva la humanidad, ¿no? Desde el Señor Jesucristo, pero sabemos que incluso empezó antes. Y el uso lógico de los términos, ¿no? Hasta la llegada de la revolución sexual. O sea, la llegada de la revolución sexual quiere plantear nuevos términos. Y incluso los padres son sujetos de penalización, de cárcel, si es que desafían, en el contexto de Canadá, esos términos. Y son acusados de violencia familiar. Imagínense lo que representa eso. Desde séptimo grado, esta niña, ¿cierto?, fue influenciada por su orientador escolar a identificarse como varón. Y ya con 13 años, el hospital de la región decidía que era hora de comenzar con la terapia de hormonas. La pregunta que sigue, ¿y qué dijeron sus padres? Bueno, la madre, en un país muy progresista como Canadá, lo aceptaba, y el padre no tanto, porque él temía los efectos definitivos que iba a tener esta terapia sobre la vida de su hija, y él decidió, ¿cierto?, que era mejor esperar a que su hija estuviese más cerca de una etapa adulta para que pudiese comenzar este tratamiento. Según la ley de Columbia Británica, bastaba el consentimiento de la niña y el acuerdo de los médicos para comenzar la terapia. Ahora, frente a esto, obviamente el padre replicó, no estuvo de acuerdo, y él señaló que el gobierno se había apoderado de sus derechos como padre y estaban usando a su hija como un verdadero conejillo de Indias. Una pregunta que el mismo padre hace, ¿cierto? ¿El hospital estará con mi hija cuando dentro de 5 años ella rechace su identidad masculina? Quien elaboró este informe, un hombre llamado Keenan, informó que la mayoría de los niños diagnosticados con disforia de género o con trastorno de identidad de género, como se le suele llamar, una vez pasados los años, vuelven a identificarse con su género de nacimiento, lo que es bastante traumático, ¿no? Porque una vez que han recibido la terapia y todo el tratamiento, estos niños se dan cuenta de que en realidad si había nacido niña, sigue siendo niña, pero ya tiene un montón de hormonas que probablemente son irreversibles en sus cuerpos. El objetivo de la revolución sexual es normalizar toda la ideología de transgénero. Y esto comenzó obviamente en los adultos, ¿cierto? Los adultos exigían, los adultos, un hombre que se sentía mujer, exigía, ¿cierto?, poder hacer este cambio, pero ahora esta lógica se fue trasladando a la vida de menores. Y no hay forma, ¿cierto?, que esto pueda ser considerado normal, y para que sea considerado normal, aceptado, ¿cierto? Por lo menos hay dos cosas que tienen que pasar. Una, el adoctrinamiento, bien digo, de las mentes jóvenes. Y esto ocurre, iglesia, a nivel educacional, a través de la orientación que brindan los colegios, muchas veces los orientadores, y que en el caso de Canadá ni siquiera están obligados, ¿cierto?, a informar a los padres de la orientación que están recibiendo sus hijos. Y lo segundo, ¿cierto?, que es un poco lo que habla o lo que nos quiere ejemplificar el caso de Canadá, es la negación de los derechos de los padres. Esas dos cosas tienen que suceder para que esto que está atacando, ¿cierto?, a los niños pueda suceder. ¿Y cómo lo hace el gobierno? Con leyes cada vez más restrictivas
que atentan en contra de los derechos de los padres a criar a sus hijos. Y el Estado en el fondo, el gobierno toma más derechos y esos derechos se les restan a los padres. Básicamente eso es lo que sucede. La decisión del Tribunal de Canadá abrió la puerta a la anulación de los derechos de los padres, literalmente. Y independiente de la edad de los niños, estos iban a ser cada vez más autónomos. Um, los niños y adolescentes influenciados por los activistas y médicos pueden decidir qué hacer con sus cuerpos. La revolución sexual comenzó con la afirmación de que para los adultos el género es una simple construcción social y la identidad de género depende del individuo. Esta lógica no tardaría en llegar a los niños y adolescentes. Cada individuo, incluidos los niños, deben poseer autonomía protegida por ley para decidir su identidad de género, declararla y buscar los tratamientos hormonales y demás. Esta es una cita literal del libro y obviamente tiene un alto costo, ¿no? Los padres, si se oponen a esto, deben salir de escena. Como también lo muestra la siguiente cita, que podemos leer también, dice: la revolución masacra normas y estructuras morales que han guiado a la civilización humana por miles de años. Los padres ya no son autoridad responsable de criar a los hijos, son obstáculos a eliminar. Como les decía entonces al comienzo, Canadá es una muestra de eso y bueno, yo no sé si usted lo ha visto, pero a mí me ha tocado ver en el trabajo con más regularidad de lo que quisiera, producto de la pandemia, ¿no? Se desaparecieron los niños, niños que uno vio muy chicos, ahora aparecen más grandes. Y por lo menos tengo en mente dos casos de niñas que previo a la pandemia eran pequeñas niñas y después cuando volvieron de la pandemia quieren parecer niños, ¿sí? Con la aprobación de sus padres. Acá mismo en Macul, hace un par de años, se abrió un departamento para orientar a los niños con disforia de género. O sea, si querían cambiar, digamos, su género, o si no se sentían identificados, pudiesen hacer todos los trámites necesarios para hacerlo. De hecho, creo que el alcalde de acá es uno de los más progresistas que hay, no sé si a nivel de Santiago, pero es un hombre bastante progresista. Pinta el castillo los días del orgullo gay y cualquier día es bueno para celebrar esto. El segundo ejemplo es el de Francia y yo le puse allí las palabras importan, porque ¿qué nos muestra el caso de Francia? Y ante un antecedente otra vez desde la Biblia, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de razonar. Ahora, después de la caída en Génesis 3, esa capacidad de razonar, de pensar, de relacionar, se vio gravemente afectada, pero con todo, sabemos que el hombre conserva la imagen de Dios, seriamente dañada por el pecado, pero aún la conserva y es capaz de alcanzar coherencia, ¿cierto?, entre sus pensamientos y acciones, aún el hombre no regenerado, el hombre natural. Ahora, esta coherencia, ¿cierto?, eh, se ve seriamente afectada por la práctica del pecado y entonces ya no es que A va a producir B, sino que más bien esto es una espiral descendente, ¿cierto? Como lo podemos ver de manifiesto en la sociedad secularizada. Lo que antes era resistido por muchos sectores, hoy es ampliamente aceptado. Y quienes lo sigan resistiendo, tenemos que estar preparados porque seremos clasificados como retrógrados, ¿ok? ¿Qué ocurrió en Francia? ¿Qué ocurrió en Francia? ¿Qué nos quiere ejemplificar con lo que yo decía que las palabras importan? Bueno, padre y madre fue reemplazado por padre 1 y padre 2 y se han eliminado los términos originales de los formularios en las escuelas de esa nación. Un ajuste necesario para la ley del 2013 de las Naciones Europeas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, el matrimonio homosexual hace posible que un niño pueda tener dos mamás o dos papás, lo que deja que los formularios tradicionales, ¿cierto?, ya no tengan uso, no se puedan utilizar en dichos casos, obsoletos, y de hecho son una representación, según la cosmovisión secular, de esa anticuada tradición
y de una era oscura. Por lo tanto, es necesario eliminar también ese papeleo y ajustarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mayoría en Francia? Bueno, la mayoría en Francia, siendo una nación bastante progresista, un 95% como mínimo, están las familias formadas por un padre y una madre. Y este hecho, solo este hecho, desde el sentido común, ya no justificaría este cambio de formulario, ¿no? Representa este hecho una reformulación radical de la familia. A pesar de, como decía yo recién, que Francia es un país liberal, en asuntos morales y sociales, los franceses en general comprenden las implicaciones de este mandato del gobierno. Lo que hemos decidido es que el lenguaje sí importa, es una señal moral y los revolucionarios entienden el poder del lenguaje y las influencias de las palabras. El lenguaje debe adecuarse a la agenda moral. Y eso también nosotros lo percibimos, ¿no? Lo percibimos en, en los medios de comunicación fuertemente y, y cada vez se quiere ser más aceptado el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Y también, incluso me parece hace unas dos clases atrás dábamos el ejemplo también de lo que ocurría acá con el matrimonio homosexual. También hubo un cambio allí en los términos para que fuese aceptado, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, la institución de la familia queda instituida al final de Génesis 2. Se nos dice, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, el verso 24. Dios estableció al principio de su creación la unión entre un hombre y una mujer. Dios, en la bondad de su creación, constituyó la unidad familiar, una familia que también implica la alegría de tener hijos y como extensión también de la gracia y del amor de Dios. Lo que sucedió en Francia es un atentado en contra de este diseño original de Dios. Es un rechazo explícito en contra de Dios. La revolución obviamente no se va a detener aquí y hará todo lo posible para afectar todas las dimensiones de la sociedad hasta que sean coherentes con sus exigencias morales, sin importar el costo. Ahora estamos hablando en particular de que hay que sacar a los padres de en medio, ¿no? No importa. Si los padres se oponen, los sacamos de en medio. Si los padres se oponen, aplicamos la ley, los metemos presos si es necesario. Y así Francia nos da este ejemplo, ¿no? Que las palabras importan. Y nosotros tenemos, por lo tanto, también que hacer un uso correcto de los términos, eh, por muy coloquiales que a veces se puedan dar. Yo recuerdo hace un tiempo pasó acá, no sé si los hermanos se van a acordar, de alguien que se unió a una transmisión y a mí me tocó corregirlo en la propia transmisión. Fue hace un tiempo ya, porque precisamente estaba ocupando esto de la E, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Una persona que, bueno, sin dar mayores detalles, pero probablemente no entendía bien lo que eso implicaba, pero yo me sentí en la obligación de corregirlo sobre la misma transmisión que estábamos haciendo ya en tiempos de pandemia, me parece. Porque no son cosas con las cuales nosotros podamos tolerar, digamos. Tenemos que ser lo suficientemente claros en él. Y el tercer país que nos sirve de ejemplo ahora es Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que vemos en Gran Bretaña? Es básicamente el control de la educación. El plan del gobierno es registrar a los niños que reciben educación en el hogar, con la intención de intervenir la educación y la relación de los padres con sus hijos. La pregunta, ¿cierto? ¿Es el objetivo del gobierno asegurarse que todos tengan una educación buena y consistente al querer intervenir en lo que acá llamamos homeschool, ¿no? O es más bien una actitud prejuiciosa, como puse yo acá, y controladora en contra de la religión, cuando ésta transmite con todo derecho, ¿cierto? Cuando los padres transmitimos con todo derecho valores cristianos en el seno familiar. Es precisamente ese el punto. No es que el gobierno esté interesado en que todos los niños, el gobierno británico, reciban una educación buena y consistente, sino que lo que a ellos les preocupa es este, este grupo de personas que no se someten y que están resguardando, ¿cierto?, la moral de sus hijos a una moral distinta a la que a nivel gubernamental se está estableciendo. El fenómeno
de hogares evangélicos o de educación en la casa, ¿cierto? Es creciente en Gran Bretaña y en los últimos 3 años ha experimentado un crecimiento de un 40%. Yo tengo una experiencia de un amigo, él tiene 5 hijos y bueno, la vez es bastante llamativo lo de él porque siempre que hablábamos, él defendía un poco la educación pública, digamos, llevar a los niños a colegio por todas las cosas buenas que esto tiene, ¿no? Los niños sociabilizan, se integran, se desafían, etcétera. No se puede desconocer esa parte. Y este año él decidió sacar a sus 5 hijos del colegio, porque el menor, que tiene la edad de Grace, ya estaban poniéndole cuentos, donde no recuerdo el animal, pero supongamos el tigre tenía 2 papás tigres o 2 mamás tigres, por decir algo así. Y él tomó esa decisión y ahora se están equipando para hacer homeschool con sus 5 hijos. Lo que usted entenderá no es nada fácil, pero, pero la situación es en nuestro país ya bastante cuesta arriba. Una cita para que podamos entender esto dice: los niños y su formación están en el blanco de la secularización. Ellos afirman, los actores seculares, ¿no? Es muy preocupante que se pueda excluir a los niños de la educación general sin una suficiente comprobación de bienestar e integración. El gobierno debería intensificar las disposiciones de salvaguarda para los niños que se retiran de la enseñanza ordinaria y en particular para los que ni siquiera comienzan la enseñanza ordinaria. Los niños que están fuera del sistema educativo deben ser integrados a la visión educativa general de Gran Bretaña. Esa es un poco la intención. Es preocupante, ¿cierto?, que los niños puedan recibir de sus padres una educación apartada de la corriente de la educación dominante. Lo más preocupante, dicen ellos, es que la educación religiosa, y ese es su foco, lo decíamos antes, es ajeno a la corriente general de la sociedad inglesa. Y aunque se reconoce que es un país secular, les preocupa que quienes ejercen su religión están dispuestos a retroceder y alejarse, escuche bien, de los valores y leyes británicos del siglo XXI en temas como la igualdad de género y la orientación sexual, lo cual, según ellos, crea segregación y separa comunidades. ¿Cuáles creencias cristianas atentan en contra de los valores británicos? Creer en el que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y creer que los niños son niños y las niñas son niñas. Es decir, los hogares cristianos que están enseñando eso ya son una amenaza, según Gran Bretaña, para la armonía de esa sociedad. Son potencialmente violentos para la paz social, argumentan. El Estado debe intervenir y acabar con cualquier práctica educativa que favorezca formas de ver el desarrollo humano que se aparten de la ortodoxia secular. ¿Sí? Lo que ellos están afirmando, eso debe ser ley y, y para ello es necesario entonces controlar lo que está pasando incluso en el seno de los hogares, en los hogares privados, digamos. Y finalmente, nuestro último punto de esta noche, bueno, no es el último porque quise agregar también algo de otro libro, pero por lo menos en lo que dice relación a la tormenta que se avecina sobre la familia, es la erosión de la paternidad. Y bueno, estos 3 países nos muestran la proyección de la tormenta que se avecina contra la familia. La era secular no va a tolerar, hermanos, cosmovisiones que desafíen su visión totalitaria para la humanidad. Y este panorama ya es posible percibirlo, verlo, incluso, como hemos dicho antes, en nuestro propio país. Los padres que no se sometan se quedarán sin sus hijos o desplazados en sus derechos de crianza. Es decir, si no se cuadran con la era secular, entonces van a tener que resistir o bien entregar la enseñanza de sus hijos finalmente al gobierno. Son sujetos, como vimos en el caso de Canadá, de ser acusados de violencia intrafamiliar. El concepto y la relación paterno-filial, bien digo, está bajo ataque y este concepto de la relación paterno-filial no es solo una herramienta elaborada por la sociedad o que fue útil para la humanidad en un pasado, sino que es la familia
el rol y la autoridad de los padres fue establecido por Dios mismo. ¿Ok? ¿Qué vemos nosotros en el diseño de Dios? En este diseño vemos el mejor beneficio y desarrollo para la humanidad. ¿Por qué? Porque fomenta el amor, las relaciones y la paz social. Y como hemos visto, esto fue revelado tempranamente, aún antes de la caída. Los cristianos, también una cita literal del libro, los cristianos tenemos que entender qué está en juego. El fin de los derechos de los padres es el final de la familia y con el tiempo el final de la civilización como la hemos conocido hasta ahora. Hay que enfrentarse a la lógica de la era secular con toda la fuerza de la convicción, el testimonio y la cosmovisión cristianos. La revolución moral avanza redefiniendo una institución tras otra. ¿Se dan cuenta? Como Albert Mohler nos va mostrando cómo la secularización va afectando los distintos estamentos, un modelo de relación tras otro. La revolución ya ha redefinido la institución del matrimonio, ahora tiene el objetivo de ir en las relaciones o contra las relaciones de padres e hijos, de madres e hijas, y estas relaciones, ¿cierto? A los ojos de los secularistas son prescindibles, ¿sí? No son necesarias para su agenda. Si algo no sirve a la revolución, argumentan ellos, básicamente eso debe desaparecer y como somos testigos, hoy día no son solo ideas, sino que cuenta, por decirlo de algún modo, con el brazo armado de muchos gobiernos que impulsando, están no solo impulsando, sino que utilizando los recursos de nuestros impuestos para, para poder pagar todo esto. Y es así que nosotros ya lo estamos viendo de manera patente en nuestro propio contexto. Quise añadir algo, hermanos, algo más propositivo, porque en este capítulo el autor nos hace este análisis, ¿cierto?, que nos muestra ejemplos de los diferentes países y cómo esto, más temprano que tarde, también nos va a afectar a nosotros. Él pone su énfasis en Estados Unidos, pero nosotros lo ponemos acá. Entonces quise complementar algo también un poquito más práctico y que nos muestra el complemento, ¿cierto? O como complemento del libro de Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico del pastor Miguel Núñez y de su esposa, Catherine. Entonces, he querido hacer un resumen del capítulo 14, que nos habla de la crianza de los hijos y cómo la crianza de los hijos niega absolutamente la ideología de género. Leamos juntos acá, dice, la idea de que el género de una persona se define por sus sentimientos en independencia de su sexo biológico es elaborada por una minoría que maneja los medios formadores de opinión y que ha impuesto sus pensamientos a base de repetición. Como alguien expresó, solo debes repetir una idea lo suficiente para que con el tiempo se convierta en verdad. Las diferencias entre un hombre y una mujer son colosales, tanto genética como fisiológicamente. Y son precisamente estas diferencias entre un hombre y una mujer las que se complementan a la hora de hablar de la mejor crianza que pueden tener nuestros hijos. Dios nos ha hecho a nosotros responsables, los padres, de pasar un legado a la próxima generación. Y como dice Deuteronomio 6 al 9, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos la responsabilidad de los padres de instruir, no solo con palabras, sino que con una conducta que se corresponda a la enseñanza que estamos dándoles. Y eso no es alternativo, hermanos. Sobre todo teniendo en cuenta eh, el poder, ¿cierto? La influencia que tiene todo esto a nivel global, ¿sí? En la educación, en la publicidad, es un ataque transversal. Y nosotros tenemos, por lo tanto, a nivel interno en nuestros hogares que trabajar mucho para que nuestros hijos no sean seducidos por esta corriente.
el punto que ahora habla el pastor Núñez respecto de la ideología de género y los patrones de enseñanza resulta bastante interesante. El género masculino y el femenino perciben las cosas de manera diferente. Los hijos requieren que exista un equilibrio entre el enfoque de ambos padres, ¿cierto? Cuando se complementa la mamá con el papá, eso propicia a la madurez emocional y también el poder vivir con responsabilidad en un mundo que es incierto e inseguro. Y aquí podemos ver una imagen, ¿no? Que nos grafica bastante bien esto. Cómo vemos los padres, cómo vemos los hombres lanzando al niño arriba, ahí a un metro quizás, ¿no? ¿Cómo lo ve el niño? Un poco más arriba, ¿cierto? Y como que los hijos suelen tenernos como superhéroes, por lo menos en la niñez. Piensan que somos los más fuertes, los que arreglamos todo. ¿Y cómo lo ve la madre? Así como que lo lanzó ya, no sé, eso deben ser como 5 o 6 metros, porque precisamente la madre tiene este cuidado propio, ¿cierto? Y no quiere arriesgar la integridad de sus hijos. Entonces, ahí se complementa. El enfoque de una madre está motivado por el temor que ella siente de que algo podría dañar a sus hijos, ¿cierto? Tal como lo grafica la imagen que estamos viendo. En cambio, el padre se enfocará en cómo prepararlos para enfrentar las experiencias de la vida. Uno busca preparar para la realidad de un mundo malvado, ¿sí? En el caso del hombre, y en el caso de la mujer, de la mamá, busca cómo protegerlo o cómo el niño va a protegerse del mundo. Es precisamente este complemento que se da entre el matrimonio diseñado por Dios, entre un hombre y una mujer. Es imposible que este complemento sea ofrecido por matrimonios del mismo sexo. No es posible. Tal como decíamos, porque en el diseño de Dios y en las diferencias que tenemos hombres y mujeres, no se puede imitar. El segundo punto, la disciplina y los roles del hombre y la mujer. Es decir, cómo el hombre y la mujer se complementan a la hora de disciplinar a los niños. Los padres que enfatizamos la justicia, la igualdad y la responsabilidad, mientras las madres acentúan la simpatía, la atención y la ayuda. Los padres suelen dar órdenes y las madres mantienen una conexión emocional y muchas veces a través de esta conexión no necesitan dar órdenes. La Biblia nos describe la disciplina como un acto del amor o como una muestra de amor. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Los hijos que son corregidos logran mejores resultados académicos y mejor comportamiento de adultos. Incluso las niñas que son corregidas, según un estudio en alguna universidad que cita el pastor, tienen mayor estabilidad emocional incluso. Proverbios 29:17 dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El padre, el papá, ¿cierto? Necesita el complemento de la madre para no ejercer la disciplina, para no gobernar con rigidez. A su vez, las madres requieren el apoyo de los padres para fijar límites y para no favorecer la indulgencia con los hijos. ¿Se da cuenta otra vez cómo eh, esto nos ofrece precisamente el complemento que se da en el matrimonio, ¿cierto? En la crianza de los hijos. Finalmente, también un interesante ejemplo respecto del padre y la madre a la hora de jugar. Yo mientras revisaba esto se lo comentaba a mi esposa y nos reíamos porque es literal. Por lo menos en nuestro caso, es literal lo que pasa con nuestros hijos. Se da el ejemplo por ejemplo, las mamás suelen cantarle a los niños las letras literales de las canciones. Y acá se mencionaba que los papás tenemos la tendencia a inventar letras. Y usted no sabe la cantidad de letras que yo le invento acá a mis hijos con las canciones. Y nos reíamos porque era literalmente lo que pasa acá en la casa. Y eso también estimula patrones de aprendizaje diferentes. El que uno cambie la letra estimula la imaginación y por ejemplo, que la mamá le repita una misma letra, una misma melodía, esto estimula la memorización, por decir algo, ¿no? Los padres que juegan con sus hijos estimulan la curiosidad, tanto en el varón como en la niña, y esto mejora su capacidad de aprendizaje. Las madres acarician y llenan de besos. De esta manera el padre
estimula la independencia del niño, ¿cierto? A través de juegos que podrían ser a veces vistos como más bruscos, mientras que la madre le brinda seguridad. Las hijas que desarrollan relaciones cercanas y saludables con sus padres poseen mejores relaciones con los hombres en la adultez. Y también al ellas poder presenciar una buena relación entre sus padres, obviamente eso genera mucha confianza, ¿no? Ahora mismo me acuerdo de la propaganda feminista, ¿no? Que quiere prácticamente eliminar a los hombres de escena, eh, porque entendiendo, ¿cierto?, que hay asuntos que son terribles en ese contexto y no los podemos desconocer. Pero también es terrible esta imagen que el movimiento feminista quiere poner sobre los hombres. Hace algún tiempo vi una entrevista que hacía un hombre y le preguntaba a los hombres qué sería este mundo sin mujeres. Y bueno, a los hombres que le preguntaban les faltó llorar nomás, ¿no? Sería terrible, ¿no? Y después fue, me parece que era en un país de Europa, en España puede haber sido, y le preguntó a las mujeres. Y cuando les preguntaron a las mujeres qué sería el mundo sin los hombres, decían, no, sería, ya se acabarían los problemas. La mayoría de las mujeres consultadas dijeron eso. Y eso es precisamente por la corriente feminista, ¿cierto? Radical, que está en todo el globo terráqueo ya impulsada. Versus esta realidad que estamos viendo aquí, ¿no? Que cuando en el seno de un hogar cristiano, las hijas ven relaciones cercanas o tienen relaciones cercanas con los padres y también tienen un buen ejemplo de la relación entre padres entre sí, obviamente eso tiene un efecto de base sobre la vida de esas mujeres, en la vida adulta, ¿cierto? Cuando ya sean mujeres adultas. El lenguaje del padre no se modifica. También nos reíamos con esto porque yo también suelo hablarle a los niños de manera bastante formal y con palabras así un poco rebuscadas. Lo más chistoso es que Grace, siendo una niña de 4 años, a veces ocupa muchas palabras de adulto. Y claro, es por eso, porque nos escucha a nosotros. Pero la mamá suele utilizar palabras más simples, más directas. Y esto, por un lado, aumenta el vocabulario, en el caso del padre, ¿no? Y en el caso de la madre, lo estimula a hablar de una manera más simple, más directa. Son algunos de los ejemplos que podemos ver que nos ofrece en este libro la crianza de los hijos en el matrimonio, porque básicamente, hermanos, el matrimonio es el diseño de Dios, ¿sí? Y, y eso es lo primero que afirmamos. Pero ahora, generalmente todas estas observaciones son de carácter conductual. No se las inventó el pastor Núñez ni su esposa. Son datos extraídos incluso de psicólogos, de personas que observaron esto y ellos lo están ahora presentando delante. Pero es lógico porque los seres humanos no vamos a superar jamás un diseño como el diseño de Dios. Y la familia es precisamente eso, un diseño de Dios que le otorga bienestar a este mundo en muchos sentidos, estabilidad y algo que obviamente las ideologías que hoy día están penetrando cada día con más fuerza en nuestros contextos no pueden ofrecer, no pueden ofrecer. Así que le pedimos al Señor que nos siga dando herramientas, tanto en el diagnóstico de esto, ¿no? Recuerda lo primero que veíamos nosotros en los primeros, en el prólogo, introducción, cómo el doctor Moller hace esta advertencia que es necesario conocer, diagnosticar, ver, pero también es necesario nosotros, en nuestra propia realidad, integrar herramientas, fortalecernos en el Señor, obviamente, en su palabra, en el Evangelio, y también tener implicaciones prácticas de lo que es la familia, hablando hoy en este capítulo, a la luz de la Escritura, los roles del padre, de la madre, y, y no dejarnos intimidar cuando esto pueda empezar a golpear, ¿cierto?, las puertas de nuestras casas. Así que, bien, damos por finalizado este interesante capítulo de la tormenta que se avecina sobre la familia.